Palabra de Dios. Y les invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 12, versículos 9 al 13. Vamos a estar estudiando, el título es una serie de reglas básicas para la vida diaria. Son reglas básicas para la vida diaria. Y Pablo, en este capítulo, es uno de mis capítulos favoritos, pero toda la carta de Romanos empieza a explicar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 teología. Explica quién es Dios, quién es el hombre, el pecado, la gracia, porque por gracia somos salvos. Habla de que no hay justo ni hay uno. Y luego Romanos capítulo 12 comienza con la parte práctica. La parte, la que a todos nosotros nos conviene de aprender, es la parte que Pablo dice: pongan todo esto a la práctica. Y dice en el capítulo 12, versículo 1, yo creo que muchos de ustedes se lo saben: así que, hermanos míos, amados, les dice, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en el versículo 2 dice, no os conforméis, es decir, no tomen la forma, no se moldeen a este mundo, a esta sociedad en que estamos viviendo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego en el capítulo se sigue explicando cómo es que a través del versículo 4 hasta el versículo 8, de cómo Dios nos ha capacitado de dones espirituales. Nos ha dado estas capacidades, estos dones espirituales para llevar a cabo esta transformación de la que nos está hablando. En el versículo 9, que vamos a estar estudiando, al versículo 13, nos dice cómo llevarlo a la práctica. Por eso es que nos da esta serie de reglas básicas para la vida diaria. Cómo llevarlo a la práctica dentro de la iglesia, dentro de la familia de Dios, dentro de lo que nosotros conocemos como nuestra iglesia. Y en el versículo 14 hasta el 21 termina también con una parte práctica de cómo llevar también a una serie de reglas allá afuera, fuera de la iglesia, en el trabajo, en la casa, en la escuela, donde ustedes están, donde estemos. Pero fíjense cómo Pablo nos manda, nos dice primero ahí en el versículo 1, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero no nos manda nada más así a transformarnos como diciendo, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Nos da esta serie de reglas que son un servicio espiritual que debe realizar todo creyente. Y en estos versículos, fíjense lo que dice, versículos 9 al 13, vamos a leerlo ahora sí, Romanos capítulo 12, versículos 9 al 13. Dice el versículo 9, déjenme, lo tengo aquí está. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Amén. Vamos a orar y comenzamos. Señor, te doy gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que nos hables a través de este sermón, a través de este estudio, palabra por palabra, versículo por versículo, que podamos desencadenar, Señor, el poder de tu palabra a nuestras vidas, un versículo a la vez, Señor, que tú nos hables a través de estas series de reglas que Pablo ha puesto a nuestras vidas. Y te ruego, Señor, que podamos salir edificados, aprendiendo algo nuevo, Señor, y poder poner algo a la práctica, algo, Señor, de tu palabra a la práctica de nuestra vida diaria. Bendice a mis hermanos, Señor, y gracias nuevamente por este tiempo de estudio, de este tiempo con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, sin más ni más nos vamos a ver palabras por palabras. Y fíjense, como les dije, estaba en la oración, les dije, vamos a ir palabra por palabra, versículo por versículo. El primer regla o el primer mandamiento, porque prácticamente esta es una serie de mandamientos, son reglas. Dice: el amor sea sin fingimiento. El amor sea absolutamente sincero. No debe tener nada de hipocresía, ni nada de apariencia, ni nada de segundas intenciones, hermanos. Hay tal cosa como un amor interesado que da afecto que con un ojo da afecto, pero con el otro está viendo la ganancia que se va a quedar. Hay tal amor o tal cosa como amor egoísta, cuya meta es recibir más de lo que se da.
Es decir, como dicen en mi rancho, que no da paso sin guarache. Esas personas, ¿verdad?, que están, sí, yo te amo, hermano, pero están viendo qué es lo que van a sacar de ti, qué es lo que te van a quitar. El amor cristiano está limpio, debe estar limpio de egoísmo. Es más, quiere decir el amor que está diciendo así sincero es dar el corazón antes que nada más. Esta palabra de sea sin fingimiento, esta palabra quiere decir sincero. Y es una palabra que se utilizaba en la antigua Grecia para describir, no sé si han escuchado ustedes esta historia, que se describía las estatuas de marfil, esas como las que hacían, ¿verdad? Las estatuas de marfil que hacían los escultores. En ese entonces, no sé cómo se llama esa que no tiene brazos, la Venus, esa exactamente, esa que la hacían varias esculturas de ese tipo. El problema es que en ese entonces, cuando iban a llevar sus exhibiciones de un lado a otro, o a veces por accidentes, se caían y se fracturaban, se despostillaban, se hacían fisuras. Entonces lo que hacía el artista para cubrir esas fisuras es que derretía un poquito de cera y lo tapaba. Y parecía igual, no parecía como que no tenía nada, se veía bien enterita la escultura. Entonces, lo malo era que cuando hacía calor, esa cera se derretía y se aparecía la fisura, se aparecía lo malito que estaba ahí, lo despostillado. Entonces la gente cuando llegaba a comprar en una de estas exposiciones de esculturas o de arte, decían, quiero una de esas estatuas, pero que sea sin cera. Y de ahí se convierte a la palabra sincero. O sea, que no tenga esa composturita, que sea original, que no sea fake, como decimos. Por eso dice que sea sin fingimiento. Y así es como debe ser el amor del cristiano, hermanos. Dice, hermanos, el amor sea sin fingimiento, que sea sincero. El amor tiene que ser así para nosotros. El amor nuestro tiene que ser así. También fíjense en el número 2, dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Debemos aborrecer lo malo y adherirnos, es lo que está diciendo cuando dice seguir, es adherirnos a lo bueno. Las palabras que usa Pablo son fuertes en esta parte del versículo. Y se ha dicho que ninguna integridad es fuerte si no es apasionada. No debe de aborrecer lo malo. Una persona no tiene estabilidad si todo lo que hace es evitar más o menos ahí el mal y adherirse un poquito a lo bueno y como que ir limpiando un poquito tus pecados, y vienes a tu cultito, ¿verdad? Ya se te limpian un poquito más los pecados, no se ponen tan negros, se hacen más grisecitos, y ahí vamos, ahí nos las llevamos. No soy tan malo como otros, pero tampoco tan bueno como yo quisiera, y ahí se la llevan, ya no las llevamos. El cristiano, lo que está diciendo Pablo aquí es que el cristiano debe odiar el mal, debe literalmente odiar el mal y amar el bien. Y de una cosa tenemos que estar seguros, hermanos, que lo que muchos odian no es el mal, sino sus consecuencias. No voy a adulterar, no sea que me vaya a cachar mi esposa. O no me lo voy a robar, no sea que me vayan a meter a la cárcel. Odiamos más las consecuencias que lo que es el pecado. Y hermanos, la verdad es que nadie es realmente bueno si lo es solo porque teme las consecuencias de ser malo. El camino a la verdadera bondad no es temer las consecuencias de la maldad, de la deshonra, sino amar apasionadamente el bien, amar apasionadamente la honra. Por eso dice aborrecer lo malo y adherirse, pegarse a lo bueno. Pero como hombres, como seres humanos, tenemos esta tendencia a lo malo. En las escuelas, ¿quién es el cool kid? ¿Quién es el chico bueno, el buena onda, el padre acá, el que es el mejor de todos? Es el que es más malo, el que ya fuma, el que fuma marihuana, el que hace aquí, el que hace allá, que no va a las clases. Ese es el como dicen en mi país, ese es el chido, ¿verdad? Ese es el bueno, el cool. Pero la palabra de Dios dice, nosotros debemos de aborrecer lo malo, no a las personas malas, sino aborrecer la maldad y adherirnos, amar lo bueno, apasionarnos por las cosas buenas, por las cosas de Dios. Luego en el versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal.
amar los unos a los otros con amor fraternal y debemos ser afectuosos. Lo que está diciendo Pablo aquí es que debemos ser afectuosos en nuestro amor a los hermanos. La palabra que Pablo usa aquí, o las dos palabras que Pablo usa aquí es filóstorgos, y la palabra estorge viene de la palabra griega que es para familia. Literalmente lo que Pablo está diciendo es que debemos amarnos unos a otros aquí en la iglesia porque somos una familia. No somos extraños, hermanos, no somos individuales que vienen aquí y vemos a una persona estar aquí hablando enfrente de ustedes, escuchar anuncios, tener un programa aquí, un programa allá, una reunión aquí, una reunión allá. Hermanos, eso no es, somos una familia. Esta iglesia, este lugar es una familia. Eso es lo que tenemos que ser, es como tenemos que vernos, es como tenemos que amarnos. Somos hermanos y hermanas, por eso nos decimos hermanos, porque tenemos un solo Padre, que es Dios. Y así es como debemos de tratarnos, como familia, como si fuera tu hermano. Tu hermano, por muy malo, por muy difícil, o por tu hermana, por muy especial que sea, jamás vas a dejar de quererlo, ¿verdad? Es tu hermano, es tu sangre. Pero la sangre también, bueno, no solamente tenemos familia de sangre, sino familia espiritual. Aquí está nuestra familia, aquí está nuestra casa, aquí está nuestra iglesia. Esta es nuestra familia. Y la que sigue, fíjense, amaos los unos a los otros en amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Debemos conceder prioridad a los demás en el honor. Y más de la mitad de los problemas en la iglesia, hermanos, más de la mitad de los que surgen en las iglesias, no solamente en esta, en todas las iglesias, es por los derechos y los privilegios y por los prestigios que uno quiere tener o que unos quieren tener. A alguien no se le ha respetado su puesto, no se le ha respetado su liderazgo, o a alguien se le olvidó darle las gracias, o se olvidaron de una persona, y es cuando surgen los problemas. Pero hermanos, la señal del verdadero cristiano y del verdadero cristianismo ha sido siempre y será siempre la humildad. El problema es que nosotros buscamos el honor. Y no es fácil, hermanos, no es fácil ceder el honor, el puesto de honor a otras personas. Pero nos gusta que seas el que está hablando aquí enfrente, el que está cantando, el que está pasando las ofrendas, el que está haciendo acá. Soy el líder de tal ministerio, yo hago aquí, yo hago allá. Pero dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es decir, hay que ceder la honra a las otras personas. Pero lo malo es que hay lo bastante de hombre natural en cada uno de nosotros como para querer que la honra primero se ponga a nosotros y después a nuestros hermanos. Lo que dice aquí Pablo es que tenemos que darle la honra, ceder la honra a las otras personas. Tratar a los demás, como dice, que veamos a los demás como que son más altos, de más rango, que son más que nosotros. No podemos ser nosotros a decirle aquí no, aquí mis chicharrones truenan. Y aquí lo que yo digo se hace. Y aquí así como yo digo, ¿verdad? Y eso no es, hermanos. Por eso Pablo dice, prefiriéndoos dar honra a otros. Hermanos, si aquí no puede caber eso de que aquí cabeza de león y cola de ratón, no puede caber eso, hermanos. No cabe, porque aquí la única cabeza es Dios. Amén. Aquí la única cabeza es Cristo, es Dios, y todos los demás seguimos a Él, seguimos sus ordenanzas. Él es el fundamento y sobre ese fundamento tenemos que edificar. No podemos hacer otra cosa, no podemos edificar sobre una persona, porque si edificamos sobre cualquier otra persona, todo lo que edifiquemos cuando esa persona falte, se va a acabar, se va a deshacer, y eso es lo que pasa en muchos lugares. Por eso es que nuestro fundamento, nuestra cabeza, y a quien le damos siempre la honra y la gloria en esta iglesia, es a nuestro Señor. Amén. Y luego continúa diciendo, en lo que requiere diligencia, ¿cómo? No perezosos. No debemos ser perezosos en lo que requiere celo, dice, en lo que tenemos que tener celo, esa pasión. No podemos ser perezosos, hermanos. Y hay una cierta intensidad en la vida cristiana, porque en la vida cristiana no hay lugar para pereza. En realidad, hermanos, como dice el pastor, no entiendo, no podemos ser cristianos y decir, ay, es que estoy aburrido, es que no tengo nada que hacer. Como cristianos no podemos nunca tener nada que hacer, tenemos algo que hacer siempre, y es evangelizar, es predicar la palabra. Siempre tenemos que estar activos en lo que dice, en lo que requiere celo, en lo que requiere diligencia. No podemos estar perezosos. El cristiano no puede echarle lentitud a las cosas. Les digo por qué, porque el mundo no descansa.
El mal no descansa, no se toman vacaciones. No se toman 3 días, no se toman un Remembrance Day, jamás. Nosotros sí, pero el mal jamás. Y como cristianos no podemos estar perezosos y esperando solamente a ver qué es lo que pasa. Por eso es que Pablo dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es y el morir es. Exactamente, hermano, porque un cristiano se puede consumir, pero jamás se puede oxidar. Un cristiano se puede desgastar, hermanos, pero no nos podemos quedar aquí a tirar polilla en las bancas. Hermanos, tenemos que ser diligentes, tenemos que trabajar fuerte, prepararnos. Y fíjense, es lo que estaba diciendo Pablo aquí en Filipenses 1:21, es que para mí el vivir es Cristo. Todo lo que estoy viviendo aquí, lo que estoy haciendo en este momento, es preparar mi vida, es trabajar mi vida para cuando tenga tiempo de descansar allá en la eternidad. Ahorita es tiempo de trabajar, ahorita es tiempo de hacer, ahorita es tiempo de salir, ahorita es tiempo de hacer las cosas, trabajar para Dios. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Y luego dice, fervientes en espíritu. La siguiente, debemos tener el espíritu, como dice ahí, ferviente, al rojo vivo, fervientes. Lo único que al que el Señor no podía aguantar, y lo dicen en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, es al que es tibio. Exactamente, le dice al mensaje a la Odisea, y lo estuvimos estudiando con nuestro pastor. El mensaje a la Odisea le dice, por cuanto no fuiste caliente, no fuiste ni caliente ni frío, sino tibio, os vomitaré de mi boca. Y muchas personas, y aquí es donde caemos a veces en un error, porque decimos, bueno, la palabra de Dios nos está enseñando a que seamos apasionados por Cristo, que tengamos fervor por Cristo, que ardamos en espíritu por Cristo, o si no eres ardiente por Cristo, entonces tienes que ser frío. Quédate en tu casa y allá a ver qué haces. Pero lo único que no tienes que hacer es ser una persona tibia. Y no es cierto. Si nosotros nos vamos al contexto de esta palabra, donde dice Pablo, hay que ser fervientes en espíritu. Y luego Jesús le dice a Juan, le dice, por cuanto no, en Apocalipsis, por cuanto no fuiste ni fríos ni calientes, sino tibios, os vomitaré de mi boca. Le está hablando a una iglesia que es la Odisea, y ustedes ya se van a acordar que la Odisea no tenía fuentes de agua. El agua que tenían ellos, la tenían que transportar en un sistema ¿cómo se llama? De drenaje o de tuberías para hacer llegar el agua hasta la Odisea. Y ellos traían agua fresca de Colosas. El agua fresca venía desde Colosas. Y el agua caliente venía de Hierápolis, de las fuentes del Hierápolis Hot Springs, ¿sí? Ahí podemos decir así, ¿verdad? Pero en Hierápolis venían las fuentes de aguas calientes. Entonces, el problema era que como venían de tan larga distancia, a las personas de la Odisea, cuando llegaba exactamente el agua ahí, estaba tibia. Y si algo les caía gordo a los de la Odisea era tomar agua tibia. Porque ¿a quién no le gusta tomar un vaso de agua fresca en ese día que está haciendo así calor, un montón de calor, y ves hasta la gotita de agua que le está escurriendo al vaso y te lo tomas y ¿verdad? Y te refresca? Eso es lo que está diciendo la palabra. O en un día como hoy que está frío en un vasito de agua caliente o chocolatito caliente y que le puedes hasta soplar el vaporcito y te lo tomas y ¡ay, qué rico! Se te calientan hasta los dedos. ¿A quién no le gusta eso? Entonces lo que está diciendo Pablo y lo que está diciendo Jesús en esta palabra, en esta parte de Apocalipsis 3:16 es que o tienes que ser ferviente con tu espíritu, ferviente por las cosas de Dios, ferviente por las cosas de la iglesia, por el reino, o tienes que traer frescura. No es que tienes que ser una persona fría, una persona que nada más venga a su culto del domingo, no, sino que cuando ya parece que todo está más o menos aburrido, siempre lo mismo, la palabra de Dios dice, entonces tú trae la frescura, trae algo nuevo. No busques el problema, sino soluciona tú el problema. Y lo que nos está diciendo Pablo es que nosotros tenemos que tener esa pasión, dice, fervientes en espíritu. Tenemos que tener nuestro espíritu al rojo vivo, estar listos para la palabra, para el servicio de la iglesia, para el servicio de nuestro Señor. Y el cristiano que toma en serio la palabra de Dios, el cristiano que toma en serio la Biblia, es una persona que va a estar ardiendo por Cristo, va a estar ardiendo por servirle a Él. No importa lo que tengamos que hacer, no importa lo que nos toque hacer, lo hacemos con amor y lo hacemos para Él. Porque dice, como dicen Colosenses, todo lo que hagamos, ya sea de palabras o de nuestras acciones en hechos, hacerlo para y no para los hombres.
Hacerlo para el Señor y no para los hombres. Y la séptima regla, fíjense, vamos a repasar. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu. Desde el primero es: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Y el número 7 dice: sirviendo al Señor. En el versículo 11, sí, exactamente, sirviendo al Señor. Y esta séptima regla de Pablo puede querer decir una de dos cosas. Lo que pasa es que los manuscritos originales, los manuscritos que oscilaban en ese entonces, había dos lecturas, dos cosas que se ponían. Una podía decir servir al Señor, como dice Reina Valera, y otros dicen servir al tiempo. Era lo que estaba diciendo, o lo que quería decir Pablo, más bien dicho, era no dejen escapar las oportunidades. ¿Y por qué era esto? Porque la razón por la que hay dos variantes, estas dos variantes, es que los antiguos amanuenses, los que escribían la palabra de Dios, los que copiaban, los copistas, estas personas que copiaban la palabra de Dios de una a otra para hacer varias, usaban abreviaturas, unas abreviaturas como las que se utilizan ahora en taquigrafías. ¿Quién sabe taquigrafía? En la taquigrafía, ¿qué es lo que hacen? Se quitan las vocales y se utilizan las puras consonantes, la K, la R, la S, la T. Y lo que hace es que se pone una tilde para más o menos añadir y sepas lo que quiere decir la palabra. Ahora, la palabra para Señor es Kyrios. Y la palabra para tiempo es Kairos. Y las dos palabras se abreviaban KRS. Entonces, lo que Pablo estaba tratando de decir, como se traduce de las dos maneras, es servir al Señor o servir al tiempo. Pero con un pasaje tan práctico como este que tenemos aquí delante de nosotros, que es el capítulo 12, versículos 9 al 13, me imagino, para mí lo que está diciendo Pablo es que aprovechemos las oportunidades. Hay que aprovechar las oportunidades. Servir al tiempo quiere decir, usa el tiempo bien. Usa todas y cada una de las oportunidades que se te presenten en la vida. Y la vida nos ofrece toda clase de oportunidades, hermanos. De una clase como por ejemplo aprender algo nuevo, o de quitar algo viejo de tu carácter, algo viejo de tu actitud, algo que sea infructuoso, cambiar algo, de dar una palabra de ánimo, de dar una advertencia, de ayudar, de consolar, de exhortar, de animar, de ayudar a las demás personas. Y es que una de las tragedias de la vida es dejar escapar las oportunidades que en la misma forma jamás van a volver. Y eso sucede en muchas ocasiones cuando puedo estudiar esto, pero mejor no, porque mejor después vemos. Cuando tengas una oportunidad de prepararte, de hacer una maestría, de trabajar, aprovecha las oportunidades, hermanos. Aprovechen las oportunidades. A mí yo soy culpable de que me pasa algo. Cuando veo la oportunidad de que, por ejemplo, no veo a uno de los jóvenes por 2 o 3 semanas, me acuerdo, digo, tengo que hablarle a este joven, y me pongo a hacer otra cosa, y al ratito ya se me olvidó, y pasaron otras 2 semanas, y, de veras que tenía que hablarle a este muchacho, me acordé. Y lo que está diciendo Pablo es: aprovecha las oportunidades. Si Dios en alguna ocasión no sé a cuántos le ha pasado, que estás haciendo algo y de repente dices, es que este hermano me vino a la mente, o tal persona me vino a la mente, tengo que orar por él. Háganlo, hermanos, aprovechen las oportunidades. Cuando veas a uno de tus hermanos que tú lo ves medio cabizbundo y meditabajo, no es cierto, ¿cómo? Cabizbajo y meditabunda, no es cierto, estoy ahí a ver si están despiertos. Bueno, si lo ven así y ustedes le quieren dar una palabra de ánimo, algo así, que le digan, hermano, ¿cómo estás? O orar por una persona. Cuando alguien se te acerca y te dice, hermano, ¿puede orar por mí? Ore por mí porque me está pasando tal y tal situación. Y usted le dice, sí, hermano, yo voy a orar por usted, y jamás te acuerdas. No desaprovechen las oportunidades de ayudar, de dar una palabra de ánimo, de orar por una persona, de hablarle, hermano, ¿cómo ha estado? Me dijeron que se siente mal. Hay que hacerlo, hermanos. Hay que hacerlo, no hay que desaprovechar las oportunidades. Y como dice el refrán, hay 3 cosas que no vuelven: la flecha que se tira, la palabra que se dice y la oportunidad que se pierde. Esas cosas jamás van a regresar. Y número 8, fíjense, gozosos, versículo 12, gozosos en la esperanza. Tenemos que regocijarnos en la esperanza, hermanos. El cristiano tiene que ser y debe ser por naturaleza una persona optimista, por naturaleza. Simplemente, ¿saben por qué? Porque Dios es Dios y sigue en el trono. Amén.
El cristiano siempre está seguro de lo que está por venir es mejor. Y como cristianos sabemos que la gracia de Dios es suficiente y que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso es que le dijo Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es que como cristianos tenemos que estar gozosos en que la esperanza que tenemos es más grande que cualquier adversidad, cualquier debilidad, cualquier tarea que tengas. Algo que a mí me pasa mucho es, yo sé, muchas veces digo, no, yo no estoy apto para esta tarea. No, yo no estoy listo para hacer esta cosa. Yo no tengo que salir muchas veces de mi área de confort para hacer muchas cosas porque yo me siento incapaz, me siento a lo mejor ineficaz para hacer las cosas como algunos de mis hermanos, otras personas aquí en la iglesia podrían hacerlo. Pero hermanos, en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hermanos, no hay situaciones desesperadas en la vida. Lo que hay es personas que han perdido la esperanza. No hay situaciones que te desesperen. No existe tal cosa como un cristiano desesperado o desesperanzado. No hay tal cosa como eso. Tenemos que enfrentarnos con la tribulación con una rectitud triunfante. Por eso dice en el versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Tenemos que estar sufriendo y enfrentarnos a la tribulación con rectitud triunfante. Cuando Nabucodonosor arrojó a los jóvenes, a esos 3 jóvenes israelitas en el pozo, los inventaron amarrados y dice, que no eran 3 los que estaban allá. Y le respondieron, sí, Señor, ¿por qué? Pues yo veo 4 ahí que están caminando bien campantes y el fuego está 7 veces más caliente de lo normal. ¿Qué es lo que está pasando? Y el número 4 agrega Nabucodonosor, el número 4 tiene apariencia como hijo de los dioses. Estaba hablando de Jesús. Y es que el cristiano se puede enfrentar con lo que sea, siempre y cuando lo haga de la mano de Jesús, de la mano de Dios. Tenemos que tomarnos siempre sufridos en la tribulación, porque tenemos esperanza. Y número 10, debemos de ser constantes en la oración. ¿No es verdad, hermanos, que en la vida y en los días podemos pasar a veces los días o las semanas sin hablar con Dios? A veces tantas cosas que tenemos que hacer en esta sociedad, en este país, tanto que hay que hacer de un lado a otro, de aquí a allá, se nos olvida a veces hablar con Dios. Y Pablo dice hay que estar constantes en la oración. Y lo que pasa, hermanos, es que cuando un cristiano deja de orar, se despoja de la armadura del Todopoderoso, se despoja de la armadura de Dios. Y fíjense, ahí en Efesios capítulo 6, versículo 18, Pablo empieza a hablar de una serie que también ya hemos visto aquí los miércoles en estudio bíblico, una serie de cosas que nosotros podemos hacer nuestro que se llama la armadura de Dios. ¿Qué son? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, los zapatos del Evangelio, el cinturón de la verdad. Todo eso, hermanos, es una armadura, el escudo de la fe, exactamente, ustedes se lo saben. Todo eso es lo que Dios nos ha dado. Pero ¿saben qué? Yo lo veo así, cuando dice Pablo en el versículo 18, Efesios 6, 18, cuando dice Pablo, pero sobre todo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Al final dice, pero sobre todo debemos de orar. Yo lo veo así. A mí me pueden dar el uniforme del mejor equipo de fútbol del mundo, o sea, el uniforme del Barcelona, y me lo voy a ver. Sí, a ver quién dice algo. Nada, es cierto. Me lo voy a poner, el original es más que me lo traigan de allá del Santiago Bernabéu de España, me lo pongo con los zapatos, con las calcetas y con todo. Me lo pongo y digo, ay, tengo el uniforme del Barcelona, ¿verdad? Pero si me pongo yo al lado de tal vez Messi o de Piqué, tal vez no lo voy a portar tan bien como ellos. ¿Sabes por qué? Porque ellos entrenan para poder portar ese cinturón, ese uniforme. Para poder tener ese uniforme, esas personas corren horas, hacen ejercicio, van al gimnasio, cuidan su dieta, trabajan duro en patear la pelota, en estar para poder usar bien ese uniforme. ¿Saben qué es lo que ellos tienen que yo no tengo? Es algo que se llama condición física, ¿sí? Porque ellos hacen ejercicio. Tal vez yo y a muchos de los hermanos tenemos más condición como de tamal, ¿verdad? Como de tamal mal amarrado, pero pues ahí tenemos una condición, ¿verdad?
Pero estos hombres tienen condición física. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando tú uses toda la armadura, los soldados romanos, al ponerse la armadura, ellos hacían mucho ejercicio, aprendían a usar cada una de las partes de la armadura para protegerse, pero tenían que tener condición física. La oración es nuestra condición, y yo le llamo así, nuestra condición espiritual. Cuando tú estás trabajando en la oración, cuando tú eres una persona constante en la oración, que en todo tiempo, con toda oración, con todas súplicas en el Espíritu estás orando, la armadura de Dios la vas a poder y la vas a saber usar mejor. Por eso es que dice Pablo, constantes en la oración. Y hermanos, no hay que sorprenderse no se sorprendan de que la vida se esté desmoronando cuando nos empeñamos a vivirla solos. La única manera de que vas a hacer que Cristo esté contigo en tus necesidades, en tus tribulaciones, en todo lo que atravieses, es a través de la oración. Es a través de tener una relación y una comunicación personal con Él. Y fíjense, ya para terminar el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos. Es lo que quiere decir que hemos de compartir lo que tengamos para ayudar a los hermanos necesitados. Y en un mundo tan consumista como en el que vivimos hoy, que no piensa más que en conseguir, más que en obtener, en tener y tener y tener, el cristiano debe estar dispuesto a dar, porque sabemos que nosotros perdemos lo que retenemos y obtenemos lo que damos. Como cristianos, esa debe de ser una regla básica, ser personas que den para las necesidades de los demás. Y una parte que a mí me encanta, una de las figuras o de los cuadros que más me encantan de la iglesia primitiva es en el capítulo 2 de Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47, pero el versículo que me encanta también es este versículo 44, Hechos 2:44, donde dice que tenían y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y luego dice, y todos los que habían creído estaban juntos, ¿y qué tenían? En común todas las cosas. Hermanos, yo creo firmemente, yo creo con todo mi corazón, que el día que nosotros como iglesia podamos asemejarnos lo más posible a Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47 y hacer la mayoría de las cosas que hacía la iglesia primitiva, vamos a hacer una iglesia fuerte, siempre, 100% fuerte, porque esta es una iglesia fuerte. Pero nos falta mucho para llegar a Hechos 2:42 al 47. Tenemos que ver lo que era la iglesia que comenzó. Y no es que no es que una doctrina, no es que tenemos que ser exactamente igual, pero ahí hay puntos, ahí hay principios que podemos hacer nuestros. Y uno de ellos es tener todas las cosas en común. Dar para las necesidades de los demás. Y a mí me encanta que cuando Pan y Chocolate, cuando las granjas solicitan cosas, hay hermanos que dan, como decía el pastor, de lo que no tienen, o de lo poquito que tienen dan. Y eso es excelente, hermanos, porque Dios nos va a bendecir. Eso es como ese hermano que decía, es que yo cuando le pedí a Dios y Él me dio, me bendijo, cerré mi mano para retener lo que me había dado. Y ahí es cuando vi que Dios se paró de bendecirme. Pero cuando abrí la mano y le dije, Señor, perdóname, porque ya no me estás dando, me dijo, porque ya la cerraste. Abre tu mano y aunque se te caigan las cosas, se te resbale la bendición para las demás personas, yo te voy a seguir dando. Así tenemos que ser nosotros, hermanos, así tenemos que ser en nuestra vida. Y por último, dice, practicando la hospitalidad. Una de las cosas que más me encanta de la cultura latina es la hospitalidad. Y es que nosotros podemos llegar a casa de cualquier persona y te sientes como en tu propia casa. No, sí, tú pásale, estás en tu casa. Lo primero que decimos es, mi casa es tu casa, tú pásale. Y eso es excelente, hermanos, pero habemos algunas personas que nos falta eso de practicar la hospitalidad. Y una y otra vez en el Nuevo Testamento, este principio de la puerta abierta se ve en Hebreos 13, en 1 de Timoteo 3, Tito 1 y en 1 de Pedro 4:9, habla de esto. Y el traductor inglés, un traductor Tyndale, de una de las casas de traducción más grandes de la Biblia, usaba una palabra magnífica cuando ponía aquí que el cristiano debe tener una disposición como de puerto. Un puerto jamás se cierra. Los puertos no se cierran a menos que venga un huracán o una tormenta de esas poderosas, pero un puerto jamás se cierra, siempre está abierto para cualquier persona. Y así debe ser nuestra vida, hermanos. Un cristiano, un hogar
No puede ser un hogar feliz cuando es un hogar egoísta. El cristianismo, hermanos, el cristianismo es la religión de la mano abierta, del corazón abierto y de las puertas abiertas. Me encantó cuando pasó el hermano que ya regresó a México, decir, yo cuando vine aquí, a pesar del poquito tiempo, yo me sentí en casa, me saludaban, una sonrisa, me invitaban a comer, estábamos con los hermanos, yo me sentí en casa, hermanos, y gracias nos dio, dice, gracias les doy por su hospitalidad. Como iglesia, eso es algo que tenemos que tener bien firme, como personas, como hermanos, como hogares, eso es algo que tenemos que tener siempre practicando. Así que, hermanos, esta es una serie de reglas básicas que nos deja el apóstol Pablo para la vida diaria. Les invito a que, si ustedes quieren, más bien dicho, se los encargo de tarea, ¿verdad? Como estamos en estudio bíblico, se los encargo de tarea. Apréndanse versículos 9 al 13 de Romanos capítulo 12 y así lo vamos a dejar. Que Dios los bendiga, hermanos, vamos a orar, vamos a terminar en oración. Señor, te doy gracias nuevamente por tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos, tu palabra es práctica, Señor, tu palabra es fácil, Señor, de hacer. Tal vez a lo mejor no es sencillo, pero es fácil. Señor, tú nos mandas a ser sinceros, Señor, a ser amorosos, a preferirnos los unos a los otros como familia, a tratarnos como familia, que no seamos con fingimiento, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser como tú quieres que seamos. Moldéanos, Padre. Ayuda a que nuestra transformación, que no nos moldemos a este mundo, que nos podamos transformar a lo que tú quieres, Señor. A poder ser la imagen de nuestro Señor Jesucristo, hasta poder llegar a la estatura del varón perfecto. Te ruego, Señor, que esta palabra se quede en nuestras mentes, se quede en nuestro corazón y que lo podamos llevar a la práctica en nuestra vida diaria. Permite, Señor, que como hijos tuyos seamos dignos, Señor, dignos de caminar como tú nos los pides, Padre. Y mientras todos estamos orando, si hay alguien en este lugar que le gustaría también ser parte de esa familia, que le gustaría ser y comenzar esta serie de vida, esta serie de reglas para la vida, que es una vida en victoria realmente, es una vida de bendición. Lo podemos hacer a través de una oración, a través de aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal, que se sacrificó, que dio su sangre por ti, y aceptarlo como tu Rey y Señor. Comenzar esta nueva vida en victoria. Si tú quieres comenzar y quieres hacer este paso de fe, tomar este paso de fe, a los hermanos, a las personas que nos están viendo en internet también les invitamos que hagan esta oración con nosotros. Señor, reconozco que soy pecador, que te he fallado. Me arrepiento de cada uno de mis pecados y te pido, Señor, que tú me perdones. Que la sangre de Jesús cubra mis pecados, cubra mis faltas y pueda comenzar una vida nueva. Pueda comenzar una vida de victoria contigo. Que Jesús sea el único suficiente Salvador de mi vida y el Señor de mi vida, el dueño de mi vida. Ayúdame a cambiar, ayúdame a moldearme y a transformarme en la imagen de nuestro Señor Jesucristo, a ser una persona diferente. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Allá atrás, hermanos, tenemos comidita de jóvenes. Estamos ayudando también a personas en esta semana, en este mes de diciembre. Así que por favor apóyenos allá. Bendiciones.